En eso me atacaron y demás me atacaron con la improvisación. Meñico improvisa mucho con los actores. Demasiado improvisa. Y yo pienso que la improvisación en los actores es fundamental. Que el cuerpo del actor conozca es fundamental. Conocer el ritmo, la música, la imaginación del cuerpo del actor. Conocer todo lo que viene a ser la armonía del cuerpo del actor antes de ensayar. Antes de ensayar. Pero yo no hacía esto para hacer un ejercicio físico. Lo hacía porque pretendía que el actor, liberado y entrenado, pudiera hacer lo más importante del teatro. Y lo más importante del teatro es descubrir los distintos sentidos que cada frase tiene. Eduardo Tato Pavlovsky nació en Buenos Aires el 10 de diciembre de 1933. Es médico, psicoanalista, dramaturgo y actor de teatro y cine. Además de dedicarse a su profesión de psicoanalista, Pavlovsky escribió más de 20 piezas dramáticas que lo convirtieron en uno de los referentes fundamentales del teatro argentino y latinoamericano. Sus obras de teatro participaron en prestigiosos festivales internacionales y recibieron importantes reconocimientos. Algunas fueron adaptadas al cine. Fue prohibido durante la última dictadura militar argentina, sufrió en Buenos Aires un intento de secuestro y debió exiliarse en Brasil y España. Ninguna influencia en mi casa para escribir. No, era para ser médico. Yo tenía que ser un Pavlovsky más de los muchos Pavlovsky que han sido muy buenos y somos muy buenos en medicina. Y en una familia liberal de clase media alta que tenía que cumplir ese mandato. El teatro se me cruzó en la vida como una mujer. Hay una anécdota muy interesante que es que en esa época un día me llama una prima mía y me dice que no querés hacer teatro. Yo estaba en quinto año de medicina. ¿Teatro? ¿Cómo es? Mira, estamos haciendo, se llamaba una comedia francesa de Jacques Deval. No me acuerdo del nombre, no voy a decir el nombre. Y era una comedia. Y yo fui. En general éramos noviecitos que ensayábamos entre nosotros. Y Tovarish se llamaba la obra. Y yo cuando entré al escenario, noté que me pasaba algo raro. Del 54, no me acuerdo patente, noté que me pasaba algo raro, como si fuera un lugar que pisás. Decía, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Yo voy a ser médico, esto lo hago medio en chiste. Y me di cuenta que había una cosa de trascendencia, que eso que yo decía, la letra, había una trascendencia que resonaba en todos mis poros. Después lo volvimos a hacer en el 57, y ahí fue muy tormentoso, porque yo era analista, y entonces yo hablaba de ese amor que había conocido, y ese amor era desvalorizado. Tuve que dejar el análisis por esto. Tuve que dejar el análisis por la sensación de incompatibilidad entre lo que puede ser el mostrarse como exhibición polimorfa sexual o el que puede ser, lo que dice Grotowski, un mostrar la pobreza, la desigualdad, el olor a la muerte, la agonía, la desesperación, el amor, cosas importantes en la vida que las expresaba en el teatro. Cómo nace el escribir.
Eso es más difícil. Es más difícil porque escribir teatro ya es una complejidad por lo simple. Es más difícil hacer un libro que una obra de teatro. Pero me parece que es una circunstancia bastante innata. Hay muy buenos autores para leer, internacionales o nacionales, donde uno puede acercarse y leer y ver de qué manera resonás en tu existencia. Porque esto no es una cuestión intelectual, es la manera como una obra de la Gambaro puede hacerte resonar en tu vida. ¿Qué de ella te está diciendo a vos? Digo la Gambaro porque es tal vez la mejor escritora nuestra. Una vez que te metes en esto, yo me acuerdo, como anécdota personal, que yo en el 57, yo me recibí de médico a los 22 años. Esto me recibí de médico a los 22 años porque no me gustaba la medicina. Y lo fui a ver a Cusani. Estaba desesperado porque quería hacer teatro. Y era analista, y el analista me decía que hacer teatro era más o menos como mostrar exhibicionísticamente mi genitalidad en el colegio Northland de Olivos, sacar el impermeable, más o menos era esa la interpretación, entre paréntesis. La poca cultura de los psicoanalistas hace que a veces interpreten lo que no entienden. La interpretación como arma defensiva cuando no entiendes algo. Cuando en realidad yo nunca he vivido experiencias más enriquecedoras, descorazonantes, plagadas de dolor, de angustia, de desesperación, de alegría, de solidaridad, de vínculos nuevos como la experiencia teatral. No puede detener ese incontenible fluir de imágenes que parten de Poroto y que devienen ritmo musical. Estado de ánimo musical. Poroto no jugaba sus últimos momentos de las partidas hasta que no escuchaba ese devenir musical. Melodía, imagen, ritmo y movimiento, escalas naturales del proceso. Y esto que le producía Poroto. Este sinfín musical le producía, lo elevaba, lo trascendía, lo espiritualizaba. Pero tenía al lado, como ustedes ven, un hombre concreto. Leo estaba agotado. Este era un momento ideal, el agotamiento de los interlocutores. Pronto se acercaba a la mesa, le daba 2 besos por ser muy amigo. Bueno, dame tu teléfono, la próxima vez te voy a ver, no sé, nos vemos la próxima vez. Fue muy linda la tarde con vos. Y se iba, y huía. Pero Poroto había ganado esa tarde algo admirable. Había recuperado su capacidad de humor, por Dios. Entonces yo pienso que el teatro no tiene fin, pero por una razón muy sencilla. Porque si yo voy a un grupo de gente y coloco una silla y digo un texto y lo hago bien, no necesito nada. Necesito hacerlo bien, necesito la silla y tal vez una luz que me ilumine, ni música. Es decir, el teatro es muy primitivo, es el cuerpo del actor. El cuerpo del actor en movimiento, desplegando emociones a través de un texto literario. Y eso, por más que le pongas técnica, eso es irreemplazable, Y creo que eso es lo que yo siento cuando hago teatro. ¿Qué otra cosa harían con esta obra? Pienso, ¿no? El cuerpo del actor. Hubo un momento en que el texto era muy importante. Después hubo un periodo que yo recuerdo tal vez desde el 75, 80 en adelante, donde uno no iba a ver los textos, sino iba a ver a Cantor, o iba a ver a Bob Wilson, o iba a ver a Foreman en Estados Unidos,
iba a ver a Peter Brook. Vos no decís voy a ver tal cosa de tal autor por Peter Brook. Saqué entradas para Peter Brook, es decir que de golpe Wilson, me acuerdo en París, se convirtieron en figuras que hacían sus propios textos o pedazos de otros, donde el lugar de creación era el director. Y había muchos grupos que inventaban su propia arquitectura del texto. Pero con todo creo que el texto tiene todavía importancia. Me parece que sería difícil argumentar si tiene importancia y entonces no tiene importancia lo otro. No. Porque uno diría que una obra de Barthes, que es un director bastante excepcional, ¿qué tiene por ahí que ver lo que hace él con el texto? Por ahí se va del texto y se va a otro lado. Es una forma de hacer teatro, que yo no creo que no se llama teatro representativo, sino teatro de estados. Pero entiendo que haya otras experiencias, pero con todo hay una búsqueda de textos permanentemente. Yo te digo, a mí me pide muchísimo textos míos la gente joven, en las provincias o acá en Capital, gente joven que hace La Espera Trágica, Somos, Paso de Dos u otros, y los textos son importantes. Es importante el texto en teatro. También se puede discutir cómo hacerlo, el texto, de qué manera. Bien quisiera yo explicar los hechos, las circunstancias desencadenantes, explicar las causas. Decir, este acto lo puedo explicar de este modo. Solo puedo decir que soy absolutamente responsable de todo. De absolutamente nada me arrepiento, porque mis actos son lo único donde puedo encontrar algún sentido, alguna línea a seguir. Soy responsable de cada una de mis intensidades. Eso es cierto, absolutamente cierto. Esa es mi única certeza. Yo no escribo porque soy analista, sobre todo no, soy actor. Pero yo creo que es al revés. Yo creo que a mí la experiencia de teatro me ha enriquecido mucho la psicoterapia, porque me ha permitido salir de una élite conceptual teórica con un tipo de paciente determinado, al ensayo de teatro, que es muy loco, la locura. Vos tenés que participar ahí a un nivel que hay un nivel de psicosis. Tenés pánico, miedo, transferencia sobre el director, miedo a olvidarte la letra, miedo al estreno, envidia, rivalidad. Es como una experiencia grupal increíble que me han servido para la psicoterapia, mucho. Yo escribí el primer libro de psicoterapia de grupo de niños y adolescentes en castellano por el teatro. Porque mis experiencias de teatro me permitían trabajar con niños y entonces, bueno, se me ocurrió un día escribir las experiencias mías cuando no había nada en castellano. Yo diría que yo tuve una primera influencia que tiene que ver con el teatro de vanguardia europeo. Si nombramos 1950, Beckett, Ionesco, Adamov, Pinter un poco después, muy europeo. Esa es la influencia que llegó a mí. Eso hace que mi primer teatro sea conceptualizado por Dubati, que es el que me estudió acá, ¿no? Teatro de vanguardia como el primer teatro donde donde estaban las ansiedades, de las angustias de la posguerra del hombre, que es Beckett un poco, ¿no? El epicentro. Después, naturalmente, viviendo en un continente como el nuestro, pasando los años, me fueron atravesando cosas. Difícil que un tipo joven no lo atravesara la Revolución Cubana. Lo atraviesa. Después viene Mario Francés, viene el Cordobazo, que fue impresionante para mí, para la cultura del Cordobazo. A veces no se lo nombra demasiado. Entonces, mi teatro empezó a politizarse. Y ahí aparece La Mueca, aparece La Cacería,
aparece el señor Galíndez, Telaraña, que sería el teatro ya más atravesado por el social histórico latinoamericano, ¿no? Los aparatos represores, la tortura como instrumento institucional, no como sádicos que agarraban la maquinita, sino que era una institución que enseñaba, como lo ha sido las Fuerzas Armadas nuestras, que te interiorizaba a gente joven como Astiz, que creo que tiene 22 años Astiz, a mostrarle que el enemigo eran las madres y que de ahí había que sacar denuncias para la patria, para salvarnos para la patria, porque hay que ser franco que la cosa fue así. Y entonces, naturalmente que yo me empecé a interesar muchísimo el fenómeno de la tortura como institución. Investigué mucho con Jaime Kogan, que hizo Galíndez, con Ferriño, que hizo La Mueca, y ya me interesó, fue imposible desprenderme de lo social, porque hay un social que es histórico, que es imaginario. Es decir, no hay nada que no sea social histórico, está interiorizado en nosotros. Es imposible decir, yo salgo de acá pero no miro lo social, pero si estás adentro de lo social, adentro del entramado de la cotidianidad, que lo político y lo social están entramados, somos consecuencia de eso. Y después viene el exilio porque me hicieron un decreto con Telaraña, una bomba con Galíndez, bueno, viene el 76 y me fui a Madrid. Ahí vi obras mías como el señor Galíndez en grupos españoles. Hice teatro con Extraño Juguete, una obra de Susana Torres Molina que dirigió Norma Leandro en el año 1978, 79. La nación toda ya sabe de nuestra profesión. También lo saben nuestros enemigos. Saben que nuestra labor creadora y científica es una trinchera. Y así, cada cual desde la suya debe luchar en esta guerra definitiva contra los que intentan bajo ideologías exóticas destruir nuestro estilo de vida, nuestro ser nacional. Suena el teléfono y Eduardo con un gesto marcial dice: sí, señor Galíndez. Cuando Luis Potestá, que fue la primera obra que trató el rapto de niños, que era un médico que después hizo en cine, que era de las fuerzas, los operativos de seguridad, y que tenía una mujer estéril, que en un operativo matan a la pareja y de repente se oye un grito de bebé, y entonces el jefe, que era Machín, me acuerdo del actor Machín, me llama y me dice: doctor, esto es para usted. ¿Quién más que usted y su mujer van a poder querer al niño este? Y era una chica, que fue muy difícil filmar porque la chica era real. Estaba en la bañadera y era real, y yo tenía que agarrarla, la chica lloraba, era muy fuerte hacerlo. Y bueno, pero en la obra lo que yo trataba de ver es que para este hombre, para la mentalidad de este hombre, el rapto no era un crimen. Era al revés, era salvar a los padres del infierno rojo. A los padres, de los padres. Educarla de otra manera. Y que él la quería, la adoraba. Fue muy buen padre durante 10 años. Por supuesto, el crimen está en que le sacó la identidad, no le dijo de dónde venía, no le dijo que había formado un operativo de asesinato, para condenarlo todo. Pero no se hace teatro con la condena. Se hace teatro con estudiar la lógica que tiene el personaje. Y la lógica que tiene el personaje era la creencia de que yo había sido un gran padre y que cuando los derechos humanos a través de un abogado me la sacaban, yo sufría como un perro. Y es verdad. Es decir, me di cuenta en el escenario que sufría mucho. Cuando lo escribí, no. Eso es otra cosa que tiene el teatro cuando lo actúas. Cuando el abogado me dice que me lleva a la niña, yo lo siento como un despojo brutal, porque yo he vivido 10 años con ella, criándola,
la fiebre, la temperatura, el colegio. ¿Y cómo me la sacan? ¿Qué injusticia? Entonces, lo primero que el público ve es él como víctima, no sabe que él es victimario. En la otra parte de la obra, más adelante, te das cuenta que ese victimario cuenta cómo la raptó a la niña. Tal me costó esta manera de pensar, que es incluso muy discutible, no se ha polemizado mucho sobre este tema, que incluso la Carlota y las abuelas, que son personas admirables, me criticaban la obra en la medida en que decían que mi personaje era como un personaje muy simpático, agradable, cariñoso, afecto. Y yo sostengo que el padre tenía afecto por esa chica. Porque hay una interpretación psicoanalítica que dice una disociación de los afectos, entonces fue un falo que reemplaza al agujero que el padre tiene. ¡Pelotas! El tipo robó a una niña y la quiso, como los rusos con los alemanes que le sacaron muchos chicos. Los quisieron. Ahora, era un rapto, era un asesinato. Hay que condenarlos. Pero a mí no me interesaba el teatro como condena. La condena sería ver la totalidad de la obra y darse cuenta que esa víctima, en el fondo, era un victimario que había reprimido, formaba parte del aparato y que había raptado a una niña porque la mujer era estéril. Ana María Tita bajó 10 kilos desde que se la llevaron a la nena. 10, 12 kilos. Está volviendo loca, Ana María está volviendo loca. Un golpe demasiado, vos la conocés, Ana, fue un golpe demasiado brutal, demasiado de golpe. De lo que hace, se pasa acá en el cuarto de ella y habla como si estuviera hablando con la nena. Después ven acá al comedor y dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Es una barbaridad, Tita, era tan solidario en el barrio con la gente, desde que se llevaron a la nena, no vino nadie a vernos, no vino nadie a vernos, en este país de hijos de puta, gritémoslo fuerte, Tita, estamos solos, en este país de cornudos, en este país de cagones, no vino nadie a vernos, tengo tanto odio, tengo tanto resentimiento, Tito, no van a nadie vino a vernos, ¿me entendés? Nadie vino a vernos, Tita, nadie vino a vernos, Tita, nos dejaron solos. Después viene otra serie de obras ya más confusas en cuanto a la identidad, pero que tienen que ver con un tema, que tienen que ver con el tema de la resistencia, cuya obra mía del epicentro de la resistencia sería Globos Rojos, que es el tipo que tiene una carpa ahí, en la provincia de Buenos Aires, y que él quiere hacer teatro con su manera de pensar, y no a nadie, pero él quería seguir haciendo teatro porque es una manera de resistir. Y preguntaba, ¿cuántos vinieron? 12. No, pero vendidas, decía él. 8. Vamos todavía. Que tenía a Pepe Arias ahí en el fondo de la vidriera, que sería el teatro de la resistencia. El teatro como resistencia, que fue el fenómeno de teatro abierto en la realidad. Porque teatro abierto fue un gran movimiento teatral que fue creado por Cosa y por Dragón fundamentalmente, donde los escenógrafos y que no eran obras políticas, era una manifestación teatral que se asumía como política por el momento histórico. No todos los momentos, eso va para los mensajes, no era un mensaje político. La reunión de diseñadores, de artistas, de actores, de autores de teatro, para hacer una manifestación que se convirtió en popular, se convirtió en un acto político. ¿Y cuándo es un acto político? Cuando te ponen una bomba el otro día. Duró un día. Porque le pusieron una bomba al Picadero que nunca más existió. Por supuesto que después el teatro continuó en otros teatros, porque otros teatros permitieron la entrada de las obras. Pero es muy interesante porque no había obras políticas ahí. Lo que era político era que se hacía en contra de la represión de los autores argentinos.
diría que era, o fui, un tipo muy apasionado, un intelectual no típico, un tipo donde el cuerpo predominaba, a pesar de que el esfuerzo intelectual que hice para no quedarme con las condiciones innatas mías. Me formé mucho, leí mucho, pero lo que más, bueno, una de las cosas que me apasiona más y me ha apasionado más es la mujer. La mujer argentina me parece, vale la pena vivir saliendo a la calle. Gran fanático de Independiente y socialista por naturaleza. Siempre fui socialista y he tenido, creo que lo que más me gusta de este hombre que fui yo fue la coherencia ideológica. Fue haber sido coherente en lo que he pensado, he dicho, es lo que más me gusta. Lo que menos me gusta es que nunca he superado el horror a la muerte. Me hubiera gustado tener... Hicieron un libro sobre la muerte que escribió Liliana Hecker, que le preguntaron a Fontana Rosa, que ahora está enfermo, a mí, a muchos otros, a Borges, y Borges dijo, ¿qué piensa de la muerte? Y él dijo, César, qué maravilla. César, mira qué verbo. Mira, y yo tengo miedo a la muerte. No es un problema que me dicen, pero ¿cómo? Vos sos analista, deberías superar. No, no lo supero. Ni lo quiero superar. Está allí. Todos los días le hablo. Eduardo Tato Pavlovsky nació en Buenos Aires el 10 de diciembre de 1933. Es médico, psicoanalista, dramaturgo y actor de teatro y cine. Además de dedicarse a su profesión de psicoanalista, Pavlovsky escribió más de 20 piezas dramáticas que lo convirtieron en uno de los referentes fundamentales del teatro argentino y latinoamericano. Sus obras de teatro participaron en prestigiosos festivales internacionales y recibieron importantes reconocimientos. Algunas fueron adaptadas al cine. Besitos que ensayábamos entre nosotros. Y Tovarish se llamaba la obra. Y yo cuando entré al escenario, noté que me pasaba algo raro. Del 54, no me acuerdo patente, noté que me pasaba algo raro, como si fuera un lugar que pisás. Decía, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Yo voy a ser médico, esto lo hago medio en chiste. Y me di cuenta que había una cosa de trascendencia, que eso que yo decía, la letra, había una trascendencia que resonaba en todos mis poros. Después lo volvimos a hacer en el 57, y ahí fue muy tormentoso, porque yo era analista, y entonces yo hablaba de ese amor que había conocido, y ese amor era desvalorizado. Tuve que dejar el análisis por esto. Tuve que dejar el análisis por la sensación de incompatibilidad entre lo que puede ser el mostrarse como exhibición polimorfa sexual o el que puede ser, bueno, lo que dice Grotowski,
un mostrar la pobreza, la desigualdad, el olor a la muerte, la agonía, la desesperación, el amor, cosas importantes en la vida que las expresaba en el teatro. ¿Cómo nace el escribir? Eso es más difícil. Es más difícil porque escribir teatro ya es una complejidad por lo simple. Es más difícil hacer un libro que una obra de teatro. Pero me parece que es una circunstancia bastante innata. Hay muy buenos autores para leer, internacionales o nacionales, donde uno puede acercarse y leer y ver de qué manera resonás en tu existencia. Porque fue prohibido durante la última dictadura militar argentina, sufrió en Buenos Aires un intento de secuestro y debió exiliarse en Brasil y España. Ninguna influencia en mi casa para escribir. No, era para ser médico. Yo tenía que ser un Pawlowski más, de los muchos Pawlowski que han sido muy buenos y somos muy buenos en medicina. Y en una familia liberal de clase media alta que tenía que cumplir ese mandato. El teatro se me cruzó en la vida como una mujer. Hay una anécdota muy interesante que es que en esa época un día me llama una prima mía y me dice que no quieres hacer teatro. Yo estaba en quinto año de medicina. ¿Teatro? ¿Cómo es? Mira, estamos haciendo, se llamaba una comedia francesa de Jacques Deval. No me acuerdo del nombre, no voy a decir el nombre. Y era una comedia. Y yo fui. En general éramos novios. En eso me atacaron y demás me atacaron con la improvisación. Meñico improvisa mucho con los actores. Demasiado improvisa. Y yo pienso que la improvisación en los actores es fundamental. Que el cuerpo del actor, carajo, es fundamental. Conocer el ritmo, la música, la imaginación del cuerpo del actor. Conocer todo lo que viene a ser la armonía del cuerpo del actor antes de ensayar. Antes de ensayar. Pero yo no hacía esto para hacer un ejercicio físico. Lo hacía porque pretendía que el actor, liberado y entrenado, pudiera hacer lo más importante del teatro. Y lo más importante del teatro es descubrir los distintos sentidos que cada frase tiene.